Quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de Efesios, capítulo número 5, y vamos a dar lectura al verso 1 y 2. Dicen así las Escrituras: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dos cosas que pide aquí el apóstol Pablo. Una de ellas es un poquito fuerte y la otra pues es más fuerte todavía. Pero la primera cosa que dice es: sean como Dios. Sean y hagan las mismas cosas que hace Dios. Tengan el carácter de Dios. Y la otra cosa que pide el apóstol Pablo es: amen como Cristo. Creo que eso ya es tarea para toda esta semana. La otra semana venimos a compartir lo siguiente. Pero lo cierto, amados, es que ese es el propósito de Dios. Hay un más alto propósito sobre la tierra que Dios ha determinado para el hombre, y ese es hacer al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios quiere que todos nosotros seamos como Él. Al crear el universo y al crear al hombre dijo estas palabras: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. El propósito de Dios es tener muchos hijos igual que Él. Cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, Él viene a revelarse a nuestros corazones para que nosotros podamos hacer su voluntad. Y al hacer su voluntad, hacemos efectiva la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó en su trono: venga tu reino, así como se hace en el cielo, aquí también en la tierra. Él nos dio principios para poder caminar aquí sobre la tierra y poder andar en su voluntad en todo. Y podemos ver en Romanos capítulo número 8, en el verso número 29, lo viene a afirmar el apóstol Pablo y dice así: a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué hemos sido predestinados? ¿Para qué nos ha llamado Dios? Para ser como su Hijo Jesucristo. Ese es el más alto bien, amados. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros podamos vivir día tras día. Ser y tener un deseo de ser como Dios. No podemos conformarnos con lo que ahora somos. ¿Cuántos han sufrido una metamorfosis en su alma? Un cambio en su alma. Todos nosotros hemos sufrido un cambio en nuestro corazón. ¿A causa de qué? De haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Anteriormente hacíamos y éramos esclavos del pecado y esclavos de tanto pensamiento de mentira que llenó nuestra mente, y actuábamos de esa manera. Pero cuando vino Cristo, Él puso sus pensamientos en nuestra mente, y ahora nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora nosotros tenemos los pensamientos de Dios dentro de nuestro ser, para poder ser como Dios, para poder actuar como Él actúa, para poder ver como Él ve, para poder oír como Él oye, para poder hacer todo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Allí en el libro de en Génesis 17:1 nos hablan las Escrituras acerca de lo que Dios demandaba para Abraham, de lo que Dios quería para Abraham. Y dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, ¿y qué? Sé perfecto. Dios no demanda cosas pequeñas de nosotros, sino demanda cosas grandes de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él dijo que siempre estaría con nosotros y nos ayudaría a cumplir su voluntad, nos ayudaría a cumplir su propósito. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, poder nosotros realmente vivir de acuerdo a lo que es el Señor. Para ser como Él, necesitamos primero conocerle a Él. Si no le conocemos, no podemos ser como Él.
Dios se ha revelado por medio de su Hijo Jesucristo. Dicen las Escrituras que vino Felipe delante del Señor y le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo el Señor: tanto tiempo que he estado contigo, Felipe, y no me conoces. ¿No sabes que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Jesús vino a revelar al Padre. ¿Con qué propósito? Vino a traer la revelación para ser como Él. No podemos detenernos en Juan 1:18, en el libro de San Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 17, en el verso número 3, el Señor está haciendo una oración al Padre y dice así: y esta es la vida eterna. ¿Cómo podemos alcanzar la vida eterna? Podemos alcanzar la vida eterna de esta manera: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo podemos alcanzar a vivir como Dios? Pues solamente conociéndolo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuándo vamos a llegar a ser como Dios? ¿Llegaremos a ser como Dios aquí en la tierra? No, nunca vamos a llegar a ser como Dios aquí en la tierra. Pero estamos avanzando en el reino y no podemos detenernos en eso. En Primera de Juan, en el capítulo 3, en el verso número 2, dice: ¿cuándo vamos nosotros a ser como Dios? Dice: amados, ahora somos de Dios, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado que seamos como Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Cuando nosotros veamos a Dios, entonces vamos a ser como Él. Y eso solamente cuando alcancemos la vida eterna, cuando estemos delante de su presencia. Pero aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pablo en Filipenses 3, capítulo 3, verso 8, habla acerca de lo que él hace para ser como Dios. Y dice así: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para poder alcanzar a ser como Dios, necesito tener a Dios en primer lugar en mi vida. Para poder alcanzar a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, mi único pensamiento tiene que ser cristocéntrico. Tenemos que tener a Cristo en primer lugar para poder alcanzar y a vivir de acuerdo a la voluntad del Todopoderoso. Y dice en el 12, no que lo haya alcanzado ya, no, aquí no en la tierra, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Voy a ver si logro, cuando Él me tomó, llegar a ser para lo que Él me tomó, ser hechos a su imagen y a su semejanza. Y dicen aquí, sigue diciendo el apóstol Pablo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del ¿qué? Del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para cada uno? El ser como Dios. En cumplirse que seamos a su imagen y a su semejanza. Aquí sí que el primer paso para ser semejantes a Él es conocerle a Él. Es imitarle. ¿Cómo poder imitarle si no lo conozco? El Señor nos pide que verdaderamente podamos escudriñar las Escrituras, meternos a la palabra, buscarlo en la palabra, porque la palabra de Dios nos revela lo que es Dios. ¿Cómo es que nosotros sabemos todas las cosas de Dios?
Sabemos las cosas de Dios porque está escrito en su palabra. Sabemos cómo es Dios porque aquí lo dice. Él es bueno, Él es misericordioso, su misericordia permanece para siempre. ¿Cómo sé de la salvación? Porque aquí en la Biblia dice que Él vino, dejó el trono glorioso, fue a la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados y nos dio vida eterna. Todas las cosas que sé es porque las he leído en la palabra de Dios. ¿Cómo sé que creó Dios al mundo? ¿Cómo sé que no fue en sí una evolución del hombre o de algún insecto o de algún microbio o de alguna libélula como le llamaba Darwin? Yo sé que soy una creación de Dios porque no le creo tanto a un hombre, sino le creo al Dios Todopoderoso que hemos sido creados por Él. Todas las cosas que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, las hablo porque Dios así lo ha escrito en su santa palabra. ¿Por qué adoramos solamente a un Dios verdadero? ¿Por qué no adoramos a otro Dios? Porque sabemos que Dios ha dicho que Él es el único Dios verdadero. ¿Por qué adoro a Jesús? Adoro a Jesús porque sé que Él ha nacido del seno del Padre y Él ha estado en el seno del Padre por toda la eternidad. Y hay una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y creo en que Jesús es el Dios Todopoderoso que descendió aquí a la tierra a morir por mis pecados. Les comentaba en una comida y estaban ahí ciertos personas, directores de gobierno federal, y estaban diciendo: ¿cómo es posible que algunos sean tan cerrados que no oigan las enseñanzas del Dalai Lama y de diferentes religiones? Yo le dije de esta manera: mira, lo que yo creo, no lo creo por mí mismo, lo creo porque Dios lo ha hablado en su palabra. Y si la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, yo no tengo por qué escuchar otras cosas. Tenemos nosotros, amados, una riqueza gloriosa en la palabra de Dios. ¿Por qué no aceptamos el matrimonio homosexual? No acepto el matrimonio homosexual porque Dios no lo acepta. Lo que Dios acepta, yo lo acepto. Lo que Dios no acepta, yo no lo acepto. Por eso les digo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Este año se cumplieron 500 años de la Reforma, donde Martín Lutero recibe la palabra de Dios. Estaba igual movido por una religión en la cual él fluía en las cosas de esa religión y practicaba esa religión, cuando de repente empieza a leer la Biblia y se encuentra con un pasaje cuando estaban diciendo: mira, si tú subes estas escaleras que son traídas de Israel, tú vas a alcanzar la salvación eterna. Si tú compras tantas indulgencias, vas a salir del purgatorio y te vas a ir al cielo y no vas a pasar por el purgatorio. Y cosas diferentes a lo que está escrito en la palabra. Amados, no hay purgatorio. ¿Por qué sé que no hay purgatorio? Porque la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hay salvación eterna y hay condenación eterna. Es más, a los tibios, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. Nosotros, como digo, creemos a lo que Dios ha establecido en su santa palabra y caminamos en ella y vivimos en ella. Y eso es lo que trae a nosotros el poder conocer a Dios. Y Lutero recibió la palabra y decía así en Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No pagando indulgencias, no subiendo escaleras, no haciendo tal y cual cosa, sino creyendo en el Todopoderoso. Esa fe en Jesucristo nos trae la salvación. Moisés
tenía una estrecha relación con Dios. Amaba a Dios con todo su corazón. Pero eso fue después de haberlo conocido. Todos nosotros llegamos al Evangelio con una información de Dios. Y nos preguntan que si conocemos a Dios. Y en lo particular, desde niño, yo fui a la religión. Iba a la iglesia. Y en más, yo sabía que si no iba a la iglesia el domingo, era pecado mortal. Así que ahí me llevaban mis padres y yo tenía esa carga que donde quiera que estaba, tenía que ir a la iglesia del domingo porque era pecado mortal. Mas sin embargo, vino la palabra de Dios a mi corazón y me mostró que cuando nosotros realmente conocemos a Dios, no vamos por obligación a una congregación, sino vamos porque nace una pasión para amar a Dios y alabar a Dios con todo nuestro ser. Esa es muchas veces la diferencia de conocer a Dios y no conocer a Dios. Moisés tuvo una experiencia en Éxodo capítulo 3 en el verso 6. Se manifiesta el Señor Jesucristo, se manifiesta Dios y le dice así: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se cubrió. No conozco a Dios, así que yo tengo miedo de Dios. No me vaya a matar Dios. Pero luego, en el capítulo número 33, en el verso número 13, Moisés anhela estar delante de la presencia de Dios. Ya lo había conocido, ya había tenido una relación, ya había tenido una experiencia con él. Y le dice Moisés a Dios: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino. Yo quiero conocer tu palabra. Yo quiero conocer tus propósitos. Yo quiero conocer cómo llegar a ti y ser como tú. Ese era el deseo de Moisés, para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y viene el Señor y le dice: Moisés, nadie puede verme cara a cara estando en tu condición de hombre, porque aquel que me vea cara a cara va a morir. Pero voy a pasar, Moisés, y te voy a mostrar mi espalda. Y cuando yo pase, tú no voltees a verme, Moisés. Y el Señor dijo a Moisés en el capítulo 34, en el verso número 6 de Éxodo: y pasando el Señor por delante de él, proclamó Moisés: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Empezó a exaltar a Dios al verlo, a conocerlo. Y ahí Moisés tuvo una relación personal. Estaba ahí delante de su presencia. Y podemos ver, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes: ¿tendrá favoritos Dios sobre la tierra? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Tendrá favoritos Dios? A ver, no. No hay gente favorita que diga: nadie me lo toca. ¿Sí o no? Dios tiene favoritos. ¿Quiénes son los favoritos? Los favoritos, todos hemos conocido a Jesús y somos parte de la familia de Dios. Pero yo no me refiero a nada más que somos los hijos de Dios, sino que Dios tendrá, bueno, déjenme ponerles otra palabra: consentidos. Su hijo consentido. ¿Cuántos tienen un hijo? No levanten la mano porque se les arma, ¿no? Su hijo consentido, aquel que tiene un cuidado de él. Déjame mostrarte algunas cosas importantes.
Viene María y viene Aarón y empiezan a hablar de Moisés, a murmurar de él, a criticarlo por alguna acción que él había hecho. Y dicen las escrituras que Dios oyó la conversación de los hermanos de Moisés, María y Aarón, y descendió de la nube. ¿Recuerdan ustedes que el Señor estaba en la nube en la noche? Y en la nube en el día y en la columna de fuego en la noche. Dios desciende en ese momento y dice que habló a María y a Aarón. Verso 6, capítulo 12 de Números, verso número 6. Y les dijo: oigan mis palabras. Cuando haya profeta entre ustedes, le apareceré ¿cómo? En visión, o ¿cómo? En sueños, o visioncita, o sueñitos. Yo voy a hablar con los profetitas. Pero dice, siguientes 2 versos: pero cuando yo estoy con Moisés, yo le hablo cara a cara. Ahí está Moisés delante de mí. Así que María y Aarón, ¿cómo se les ocurrió? Ahí está en el verso número 8. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar de mi favorito? ¿Sí o no? ¿Era favorito, sí o no? ¿Por qué era favorito, amados? ¿Nada más porque nació bonito y lo metieron en un cesto? No, era favorito porque él tenía el deseo en su corazón de buscar a Dios y ser como Dios. Tenía un anhelo en su corazón de poder reflejar la gloria de Dios y que otros vieran a Dios a través de su vida. Tenía un compromiso. Estaba dispuesto a pagar un precio para ser el favorito de Dios. No es nada más, amados, por algunas cosas que nosotros podemos ser los favoritos. Y dice entonces: ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue, y la hermana de Moisés se llenó de lepra. ¿Cómo se te ocurre hablar de mi consentido? Pagaron un precio, hicieron cosas para hallar gracia en sobremanera delante de la presencia de Dios. Ahí en las escrituras, en el capítulo, en Éxodo 34, verso número 28, dice: y él estuvo ahí con el Señor. A ver, veamos, 34, 28 de Éxodo. Y él estuvo ahí con Jehová, ¿cuánto? 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Pagaría un precio? No, mejor hazme de almorzar porque no aguanto esto del ayuno. Oye, pagó un precio. 40 días, 40 noches sin comer. ¿Por qué sería favorito? Porque estaban dispuestos a vivir solamente para Dios. Pero Moisés, estuviste ya 40 días y no vas a ver la final de la liga. Dicen las escrituras que Dios levantó a otro hombre, Abraham. ¿Sabes cómo le llamaba Dios a Abraham? ¿Quién iba a atreverse a tocar a Abraham? Dijo Dios: Abraham es mi amigo. Wow. Que diga Dios eso de nosotros, que puede expresarse de esa manera. Nada más se me están quedando viendo raro. ¿Podrá Dios tener amigos aquí en medio nuestro, amado? Todos lo podemos alcanzar, todos lo podemos lograr, pero tenemos que tener una prioridad: poder nosotros
tener el deseo de morir a nuestra carne y de ser como Dios y vivir en el Espíritu. Y dicen las Escrituras, si ustedes permanecen en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, pidan todo lo que quieran y les va a ser hecho. Si yo permanezco en lo que Dios ha establecido, la bendición de Dios está sobre mi vida. Le dice el Señor a Josué, mira que te mando que te fuerces y seas valiente en cumplir todo lo que yo te mande. Josué, te voy a levantar como un guerrero en mi ejército, como el líder de mi ejército. Déjame decirte, Josué, que tú no eres el que vas a conquistar. Tú solamente tienes que hacer algo. Vas a hacer esto, Josué. El libro de esta ley nunca es Josué 1:8. Libro de esta ley que nunca se apartará de tu boca. Meditarás en él de día y de noche, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo lo que hagas te va a salir bien. Tú nada más sométete, Josué, a lo que yo he establecido en mi palabra, y tú vas a alcanzar victorias poderosas en mi nombre. Nada más ten el deseo y cumple lo que yo he escrito en mi palabra, y ahí va a estar mi bendición sobre de ti. Josué pensaba que él era el guerrero, y de repente sale fuera del campamento y se encuentra a un hombre. Y Josué pone su mano en la cintura para sacar la espada y le dice, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y le dice ese hombre, cálmate, Josué, porque yo como príncipe del ejército del Señor he venido. Yo vengo a pelear la batalla, Josué. Tú no estás nada más solo al frente, sino yo voy delante de ti como poderoso gigante. Tú nada más cumple lo que yo he hablado en mi palabra. Y dice la Biblia que iban a entrar a Jericó, la primer ciudad que iban a conquistar. Y había unos muros con un espesor de 1 metro de ancho por 1 metro de largo. Y eran 20 metros de altura de los muros. Y Josué obedeció la voz de Dios. Le dijo, vas a entrar, Josué, y vas a destruir todo de Jericó, y no vas a tomar nada, ni oro, ni nada de lo que hay, y vas a acabar totalmente con la ciudad. Y dicen las Escrituras que Josué dio las 7 vueltas, gritaron, y cayeron los muros a plomo. No hubo piedras así que empezaron a ir en contra de... No, cayeron a plomo, amados. Se deshicieron las murallas, se hicieron polvo. ¿Y esto cuándo lo iba a hacer Josué? Era el príncipe del ejército del Señor que estaba peleando la batalla por Israel. Y tomaron del anatema. Tuvieron una gran victoria sobre Jericó, pero tomaron un ídolo. Y al otro día se enfrentaron contra otra ciudad que se llamaba Jai. Y fueron y encontraron con que los de Jai los hicieron correr y huir. Y le vino Josué con Dios y le dijo, ¿qué pasó, Dios? ¿No que ibas a estar con nosotros en las batallas? Yo te dije, Josué, que tú no te apartaras de este libro de la ley y tú ibas a alcanzar bendición. Hicieron algo que no debieron hacer, desobedecieron a lo que yo había establecido en mi palabra. Y ya Josué arregla las cosas y luego quitan el anatema, quitan el ídolo, y luego va sobre Jai y se encuentra Josué con que está ahí ya oscureciendo y se está huyendo parte del ejército de esa ciudad. Y Josué levanta su voz y dice, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en Ajalón. Y dice que en ese momento el sol se detuvo y la luna se detuvieron. Y luego dice la Biblia, porque el Señor escuchó la voz de un hombre. ¿Qué tipo de hombre escuchó la voz? Dios, de uno que había hecho
la voluntad de Dios. Amados, ¿creen ustedes que esta nación necesita oír la voz de un hombre de Dios? El profeta Elías se acercó con el rey Acab y le dijo a Acab: ¿sabes qué, Acab? De aquí a 3 años y medio no va a haber lluvia sobre Israel a causa de tu pecado y el pecado del pueblo. Los has llevado a la idolatría y por lo tanto viene juicio de Dios. Pablo está compartiendo con un cónsul y dice que había un mago al lado de ese cónsul y le estaba diciendo: no le creas a Pablo, Pablo es un mentiroso, no oigas a Pablo. Y cuando está en eso, Pablo le dice: ay, varón lleno de todo engaño, de toda maldad y de perversión, ahora ceguera caerá sobre tus ojos y no verás más. Y dice que en eso el cónsul vio todo eso y creyó y se convirtió y se arrepintió y empezó a buscar a Dios. Necesitaremos la voz de un hombre de Dios que habla algunas cosas fuertes para que haya realmente un arrepentimiento sobre la tierra y que venga una sanidad de Dios sobre la tierra. Encontrará Dios en este lugar, en esta congregación, hombres que pueda oír Dios su voz para hacer grandes cosas y poder ser glorificado su nombre sobre la tierra. ¿Estaremos dispuestos a hacer la voluntad del Todopoderoso? Dios nos llama, amados, a verdaderamente poder caminar en la voluntad del Señor y vivir para su gloria. El apóstol Pablo recibía la revelación de Jesús y el apóstol Pablo caminaba en la revelación del Señor y era un hombre que Dios le hablaba y le decía: nadie te podrá hacer frente, Pablo, yo voy a estar contigo en cualquier situación. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, la presencia de Dios irá con nosotros. Me pregunto, ¿por qué muchas veces no hay contestación a nuestras oraciones? ¿No será que estamos desobedeciendo alguna parte de las Escrituras? ¿No será que Dios nos dice: amad a vuestras esposas, a vuestra esposa, sí, como Cristo amó a la iglesia? Y nosotros no estamos obedeciendo y estamos teniendo estorbos para que llegue la oración. Bueno, si no dicen amén, digan ay. ¿Qué será, amados? Los estorbos que pueda haber en nosotros que impide poder ver realmente la gloria de Dios. Juan 5:39 dice el Señor Jesucristo, y lo habla de una manera tajante y fuerte: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ella tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es necesario entonces permanecer en el Señor, hacer la voluntad de Dios y vivir para su gloria. Hay veces que nosotros encontramos gente que no quiere hacer la voluntad de Dios. Ahí en el libro de Evangelio según San Juan, capítulo 7, en el verso número 16, dice así el Señor Jesús. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? De aquel que me envió. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Si nosotros queremos caminar en el propósito de Dios, vamos a decir: esto es de Dios y quiero cumplir la voluntad de Dios. Si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a hacer todo lo posible para encontrar algunos versos, sacarlos fuera de contexto y usarlos como pretexto para no cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Estaba hablando con alguien y me dijo: pastor, me voy a casar, pero el hombre con que me voy a casar tiene 3 divorcios, no es cristiano, pero esto es de Dios. Tomé la palabra, le mostré la palabra, le dije que no era correcto lo que estaba haciendo, y ella dijo: es que me confunde. Le digo: no, confundida venías, te estoy poniendo en orden.
La gente quiere torcer las escrituras para cumplir su propio propósito. Vino alguien y me dijo: pastor, eso del diezmo es del Antiguo Testamento. Yo no creo en eso. Le dije: mira, el Antiguo Testamento, desde Génesis, que todavía no estaba la ley, habla de que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. Esto está fuera de la ley. Luego en la ley lo enseña, pero luego en el Nuevo Testamento Jesús también lo enseña y dice que debemos de dar también el diezmo de las cosas. Es necesario hacer estas cosas, la misericordia y la verdad y el amor, sin dejar de hacer aquellas, de diezmar el comino, la menta y todo lo que se recibía, le dice a los fariseos. Y luego él me dice: pues yo no lo creo y yo no quiero ser del Antiguo Testamento. Dije: no quieres ser del Antiguo Testamento, quieres ser neotestamentario. Sí, pues aquí dice que vendían sus propiedades y nadie decía ser suyo propio nada, sino que todo lo traían a los pies de los discípulos. No, pastor, me conformo con el diezmo. Muchas veces la gente es media coda y no quiere dar. Dígale al que está a su lado: qué bueno que tú no eres así, gloria a Dios, aleluya. Así que el que quiere hacer la voluntad de Dios va a conocer su doctrina, va a conocer la voluntad de Dios. Podemos entonces entender y saber que lo que lleva realmente la bendición para nuestra vida es seguir la voluntad de Dios. Fíjate en 2 Timoteo, capítulo 2, verso 15. Dice así el Señor Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa ¿cómo? Que usa bien la palabra de verdad. Si dice que se use bien, eso quiere decir que se puede usar mal para sus propios fines, para sus propios beneficios. Hace tiempo les compartía y les decía: yo conozco gente que va a los Estados Unidos, a las ciudades grandes, Chicago, Seattle, Washington, D.C., Dallas, etcétera, para ir y compartir solamente con la bendición de dar, sobre la bendición de dar. Y son gente que le quitan el dinero a la gente y hasta $1 millón por mes recogen, robando a la gente, utilizando solamente parte de las escrituras. Y usan mal, ¿cómo? La palabra de verdad. Hay un principio. Nuestro Dios es un Dios dador. Y así como nuestro Dios es dador, también sus hijos somos dadores. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Al que no escatimó su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Dios es un Dios dador y nosotros también, pero hay veces que la gente usa mal la palabra de Dios para sus propios beneficios y no para seguir los propósitos eternos de Dios. La segunda cosa que vemos aquí en las Escrituras es que no solamente vamos a imitar a Dios, sino que vamos a tener el amor de Cristo. Vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su santa palabra. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cuántos mandamientos hay en las Escrituras? ¿No saben cuántos? ¿No son 10 mandamientos los que hay? ¿Sí? ¿No? ¿No saben? ¿Sí saben? En el Nuevo Testamento hay uno que Jesús estableció. Y eso lo podemos nosotros encontrar en el capítulo número 13 de Juan, en el verso número 34. Y dice así la Biblia: un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. ¿Qué es lo que dice Dios, amados? Lo que dice Dios es que nosotros debemos tener el amor de Cristo en nuestro corazón y amarnos unos a otros. ¿Qué es un mandamiento? En otra parte de las Escrituras Jesús lo dice así: esto te mando, esto te mando.
¿Qué, Señor? Que se amen los unos a los otros. Dios, Jesús pone un énfasis en el amor. ¿Por qué pondrá un énfasis en el amor? Primera de Juan 2, 7 al 10 dice así: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera y alumbra. Aquel que vive en amor, vive en la luz. El que dice que está en luz, verso 9, y aborrece a su hermano, ¿cómo está? Está todavía en la oscuridad, está en tinieblas. Hay dos cosas que dijo el Señor que son pecados imperdonables. La primera es la blasfemia contra el Espíritu Santo, y la segunda es: si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en el cielo los perdonará a ustedes. Dos cosas: la falta de perdón y también la blasfemia del Espíritu Santo. Y lo dice en el verso 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe de dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Estamos en una oscuridad completa si tenemos un resentimiento, una amargura, un odio contra las personas que nos rodean. Tenemos que tomar en serio las Escrituras. La esencia, amados, de la vida del cristiano es el amor. Lo que ahora hemos recibido de Dios es amor. Dice en primera de Juan 4, 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si no amamos, no hemos conocido a Dios. Y estos son los dos principios más importantes en las Escrituras: ser como Dios y amar como Dios, como Cristo. Si no hacemos esto, no alcanzamos realmente a vivir la vida de acuerdo a la plenitud de Cristo. Dice así en primera de Juan 5:1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cuántos han sido engendrados por Dios? Y dice, si nosotros nos ha engendrado Dios, debemos también amar a los que han sido engendrados por él. Ahí está a tu lado tu vecino, y ha sido engendrado por Dios. ¿Qué tenemos que hacer, amados? Amarnos los unos a los otros, porque eso es el plan y el propósito de Dios. El amor es el fundamento de nuestra salvación. Muchas veces pensamos que un avivamiento es una manifestación del poder de Dios, donde hay milagros, donde hay señales, donde hay prodigios, donde hay sanidades. Un avivamiento siempre comienza en el amor. El amor es lo que el hombre necesita aquí en la tierra. Cuando venimos nosotros a Cristo y estamos delante de su presencia, Él nos trae, amados, de su amor a nuestro corazón. Él nos trae de su presencia de tal manera que estamos satisfechos porque nos sentimos amados. Muchas veces estamos desvalorizados y no nos aceptamos, pero cuando conocemos el amor del Padre, entonces su amor viene a nosotros y podemos sentirnos realmente aceptados, valorizados y satisfechos. Dios es suficiente en nuestra vida. No necesitamos de nada más que del amor de Cristo. Así que cuando la gente, yo estuve en un avivamiento y teníamos la congregación ahí en una calle en Brisas, y la gente pasaba por la calle y experimentaba el amor de Dios que había en la congregación. Pasaban en momentos de oración o algo y la gente entraba llorando, empezaba a llorar afuera al sentir el amor de Cristo. Cuando nos cambiamos y estuvimos en una carpa, ahí en la carpa, al bajarse del estacionamiento, empezaba a llorar la gente. Y a mí me emociona realmente, porque siempre que está el amor de Dios, va a haber crecimiento en una congregación.
Y doy gracias a Dios por ustedes, porque realmente aquí se puede manifestar el amor del Señor, porque siempre llega gente nueva. Esta mañana en la segunda reunión casi había 100 gente recibiendo a Cristo. ¿No te emociona eso? ¿Y eso es a causa de qué? De que tenemos un amor en nuestro corazón. Déjame decirte algo. Aquellas iglesias que no crecen es porque hay en su corazón un amor frío. Es porque no tienen ya la pasión para amar a la gente perdida. No van a compartir nunca la palabra de Dios porque se han enfriado y lo único que les interesa es su propia vida y no la vida de otras personas. El Señor nos está llamando a que ese amor pueda estar vibrando dentro de nuestro corazón. Que estamos realmente, que podamos tener el avivamiento en nuestro corazón para poder realmente ver la gloria de Dios. Ahí en Primera de Corintios, en el capítulo 12, encontramos nosotros los dones del Espíritu. A mí me emociona que muchos podamos tener dones del Espíritu y necesitamos procurar los dones del Espíritu. Pero en el capítulo 14 habla de la práctica de los dones del Espíritu. Y habla que en la iglesia de Corinto estaban haciendo cosas tremendas. No estaban haciendo las cosas por amor, no estaban fluyendo por amor. Y Pablo tuvo que haber puesto un orden ahí en ese lugar. Y vemos que entre el capítulo 12 de Corintios y el capítulo 14, y aquí es una revelación, está el capítulo 13. Y allí en el capítulo 13, el apóstol Pablo habla acerca del amor. Y dice en el verso número 1, tocando los dones espirituales: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiña. Nada más vengo a hacer un sonido, pero realmente no alcanzo a glorificar el nombre del Señor. Hay mucha gente que habla lenguas. El valor del amor no consiste solamente en cuánto hablo, sino cuánto controlo mi lengua. El amor es más importante que la oratoria. Mucha gente habla en lenguas celestiales, pero en su idioma habla lenguas infernales. Si nosotros, amados, pensamos que los dones son más importantes que los frutos, no podemos alcanzar realmente a cumplir el propósito de Dios. Lo que tenemos también que anhelar es el fruto del Espíritu, el ser como Dios, el tener el corazón de Dios en nuestra vida. Después sigue el apóstol Pablo hablando sobre la profecía y dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traslasen los montes y no tengo amor, ¿qué? Nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, ¿sabes qué? Se puede dar sin amar. La gente da por compromiso. Ahora en las situaciones de los huracanes en Houston, el Señor puso en nuestro corazón que levantáramos una ofrenda, y gracias por las ofrendas que todos pudieron traer sobre nosotros, sobre esto, para poder llevarlas a los lugares y suplir las necesidades de personas en necesidad. Gracias a Dios por los que apoyaron también para lo del terremoto, y alabo al Señor. Pero hay muchas organizaciones también que dan, y me pregunto, ¿lo harán por amor? ¿Habrá carga en nuestro corazón para realmente bendecir a los que están a nuestro alrededor? Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y luego dice, el amor es sufrido. ¿Qué significa eso de sufrido? ¿Sabías tú que el que ama más sufre más? Y nosotros hemos sido puestos para amar. La Biblia dice que Dios le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré y serás de bendición. ¿Cuál es el propósito nuestro aquí sobre la tierra? El propósito nuestro aquí sobre la tierra es ser de bendición a todos los que están a nuestro alrededor, poder bendecirlos.
Y así que nosotros podemos ver que hay tantas cosas que suceden que nos pueden herir. Pero si tenemos el amor que es sufrido dentro de nuestro ser, no importa lo que otros puedan hacer, tú vas a amar a aquellos que te han dañado. Lo sufres lo que está sucediendo. Decía, hay gente que la ministraste, recibieron a Cristo, le ministraste en el matrimonio, salieron adelante en el matrimonio, subieron sus hijos, los presentaste, estuviste orando por ellos, etcétera, y luego de repente dicen, yo me voy, ya no soporto aquí al pastor, y se salen hablando. ¿Qué es lo que puede pensar un pastor? Yo les digo a los pastores, nosotros nunca podremos dejar de amar a la gente. No tenemos opción para eso. La ingratitud es Alzheimer. Como que se le olvida a la gente las cosas que se han hecho por ellos. Pero aún así, nosotros tenemos siempre que amar y que perdonar. No lo sentimos por nosotros mismos, lo sentimos por ellos, porque están en tinieblas, dice la Biblia, y lo que queremos es que estén en la luz de Cristo, bendiciendo a todos los que están a su alrededor. Así que nosotros vemos aquí en las Escrituras que es sufrido, es benigno, no tiene envidia. ¿Cuántos dan gracias por los ministerios que hay aquí en la congregación? Y muchas veces queremos envidiarnos unos a otros y queremos los ministerios de otros. No, amados, demos gracias a Dios por los talentos que nos ha entregado y fluyamos en esos talentos. Dicen las Escrituras, más abajo, dice, y ahora permanece en la fe, verso 13, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Sabías tú que cuando estemos en el cielo no vamos a necesitar la fe? Porque vamos a estar viendo a Dios cara a cara. ¿Ya para qué necesitamos fe? ¿Sabías tú que ya se acaba la esperanza también? Ya, ¿qué esperas? Lo que esperas ya lo recibiste, que es la vida eterna. Y lo que va a permanecer allá es el amor. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos saben que ahí en el cielo va a haber lágrimas? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, quiero que vean ahí en Apocalipsis 21. Y dicen las Escrituras en el verso número 3. Apocalipsis 21, 3. Y oí una gran voz del cielo. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Vamos a estar ya en el cielo y todos ahí delante de la presencia de Dios en el lugar de adoración con Dios. Y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y luego dice el siguiente verso, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Otra vez pregunto, ¿va a haber lágrimas o no va a haber lágrimas? ¿No? Entonces, ¿por qué dice que ahí hay lágrimas? Va a haber lágrimas, amados. Lo dice la Biblia, no lo dice el pastor Alfredo. Lo dice la Biblia. Déjame darte una explicación. Cuando yo leía estos versículos, yo pensaba que iba a llegar arrastrándome al cielo y ya que iba a llegar todo así, sin ropa y desgastado y débil, Dios iba a venir. Ay, qué bueno que le hiciste, hijito. Iba a enjugar mis lágrimas. Pero no. Cuando estemos delante de su presencia y al verle cara a cara y al ver el grande amor de Jesucristo, el grande amor de nuestro Dios, sin tener este cuerpo que pueda impedir que nosotros podamos recibir toda la manifestación del amor de Dios, van a salirnos lágrimas de nuestros ojos, agradecidos por Dios, por la salvación eterna que Él ha tenido para con nosotros. Las Escrituras hablan y dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No habrá muerte,
ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No va a haber llanto, pero sí va a haber lágrimas. No va a haber llanto de dolor, pero sí va a haber lágrimas, agradecidos con el Todopoderoso. Dios nos está llamando, amados, a estas dos cosas: a poder nosotros ser como Dios y amarnos como Cristo nos ha amado a cada uno de nosotros. La pregunta es esta: ¿qué tanto ahora somos como Dios? Nos hemos detenido en nuestro peregrinar. Nos hemos conformado con lo que somos ahora y nos hemos detenido en el crecimiento espiritual y avanzar en el reino. ¿Hemos retrocedido? ¿Sabías tú que las cosas que Dios nos ha entregado se pueden perder? Se pueden apagar. La Biblia enseña en el libro de Apocalipsis, afirma las cosas que están por morir. Cuando perdemos el deseo de caminar y crecer en Cristo, entonces sucede que perdemos las cosas que Dios nos ha entregado. Este es un buen tiempo para analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nosotros ahora hemos crecido delante del Señor? ¿Qué tanto hemos avanzado en su reino y poder haber alcanzado lo que Dios quiere para nosotros, de ser hechos a su imagen y a su semejanza?